Hola, bienvenidos al canal donde todos florecemos. Hoy vamos a hablar sobre el verdadero despertar espiritual. La mayoría de personas le huye a esta palabra, a la palabra de espiritualidad, porque cree que todo tiene que estar relacionado con lo místico, con lo sobrenatural, y fuera de eso creen que está relacionado con la religión, pero en realidad no está relacionado. O sea, de algún modo sí puede estar relacionado con lo místico y con lo sobrenatural, y eso lo explicaré más adelante, porque en realidad es según lo que la persona elija, y simplemente puedes elegir que no llegue hasta allá. Y en realidad la espiritualidad no está para nada relacionada con ninguna religión. Y en realidad para mí, y como lo he vivido, la espiritualidad está básicamente enfocada en ser conscientes, en hacer que tanto nuestros pensamientos como nuestros actos sean conscientes. Eso es la base de la espiritualidad, que tú te des cuenta e identifiques en qué te pasas pensando todo el día y que hagas una elección consciente de que si es eso lo que tú quieres pensar. Es básicamente primero que todo hacerte consciente y luego hacer decisiones en base a esas cosas en las que te haces conscientes. Porque nosotros nos pasamos viviendo la vida según las creencias y las historias que nos cuentan los demás. Y la mayoría del tiempo nunca las cuestionamos. Me refiero a que si alguien te dijo que es que todos son iguales y no deberías nunca intentar enamorarte de alguien, tú estás viviendo en base a las experiencias de alguien más, porque digamos que de alguna manera estás en piloto automático por la vida creyéndole a los demás sobre cómo debería desarrollarte tu vida y no te estás dando la oportunidad de experimentarla tú mismo. Entonces la espiritualidad entra y te dice como, espérate, ¿de verdad quieres pensar eso? ¿De verdad quieres reaccionar así? ¿Por qué crees que tu vida está así? Porque el segundo componente de la espiritualidad es que tienes que darte cuenta que todo no es una casualidad. Me refiero a que todas las experiencias que pasamos, todas y cada una de esas cosas que tú piensas que es casualidad, nunca lo son. Por ahí hay una frase que creo que se la atribuyeron a Albert Einstein, pero en realidad no sé quién es, pero dice como que las coincidencias son la forma en la que Dios mantiene el anonimato. Porque todas esas cosas que tú consideras coincidencia y casualidades no lo son. Todo está perfectamente planeado y nosotros todos estamos en el momento correcto. Entonces, parte de la espiritualidad es darte cuenta de eso. Que si puede que siempre se te pierden las llaves, no es una casualidad. Puede que la vida te esté señalando de que en realidad tú por dentro te sientes perdido y de que deberías de abrirte como a establecer metas y a perseguir objetivos en vez de estar así como en el limbo por la vida, dejando que los demás te lleven a donde creen ellos que deberías llegar en vez de ir a donde tú quieres ir de verdad. Entonces, en ese segundo componente de la espiritualidad, tú simplemente te das cuenta que todas y cada una de las cosas que ocurren a tu alrededor te están llevando a que trasciendas algo. Y el tercer componente del despertar espiritual es que te tienes que dar cuenta de que en realidad no todo tiene que ser de manera racional. Y aquí vamos a entrar a lo místico. Lo que pasa es que muchas veces nos encerramos en el hecho de que todo tiene que pasar de una sola forma, de una forma que consideremos normal, de una forma que nos enseñaron que debería desarrollarse. Pero resulta ser que cuando tú te haces consciente y sabes que no todo es una casualidad, te das cuenta de que en realidad deberías de abrirte más a que las cosas pasen de la manera más inesperada posible, porque todo lo que siempre has querido puede que siempre haya sido posible. Lo que pasa es que tú no has mirado en la dirección en la cual están tus sueños, porque puede que esa dirección te lleve a lugares inexplorados, que es básicamente lo que la gente define como místico, cosas desconocidas. Entonces, cuando nosotros miramos y identificamos que las cosas están en como en un lugar, en acciones, en pensamientos que nunca hemos intentado en la vida, como que nos entra el miedo y bueno, ahí paramos el proceso espiritual. Pero en realidad la espiritualidad le hace parte de eso. Pues me refiero a que no tienes que, si quieres ser un cantante famoso, no tienes que desarrollar, no sé, clarividencia. Pero
sí tienes que como que abrirte a hacer nuevas actividades que te lleven a conocer nuevas personas y esas personas te puedan ofrecer oportunidades que te puedan ayudar a ser una cantante famosa. Entonces es básicamente que tú te abras a que puede que tengas que nadar en aguas oscuras y misteriosas para llegar, digamos que al otro lado, al lado en el que tus sueños se hacen realidad. Y la cuarta cosa, el cuarto componente que ya sería como tal el despertar, es que te das cuenta de que en realidad hay muchas cosas que tú nunca quisiste pensar, de que en realidad hay muchas creencias que tú nunca quisiste sostener. Te das cuenta de que en realidad tienes que hacer muchas cosas que nunca te has atrevido a hacer, entonces llega un momento en el cual sí vas a sentir muchísima incomodidad, porque te vas a dar cuenta que puede que hayas estado viviendo una vida hasta el momento que no es tuya y que fuera de que no es tuya, puede que te hayas creído demasiadas mentiras. Y entonces, digamos que tú empiezas a dejar de hacer ciertas cosas, a ver a ciertas personas, pero porque te hiciste consciente de eso. Entonces aquí llega algo que, no sé, las personas identifican como dolor, sufrimiento, en realidad yo lo considero como incomodidad para hacérselo ver más fácil a las personas y es el hecho de que obviamente se van a alejar personas de ti, vas a, digamos que bueno, digamos que en la espiritualidad no existe como tal la palabra perder, sino la palabra transformar. Hay cosas que tú vas a creer que vas a perder, pero en realidad se van a transformar. Me refiero a que puede que, no sé, que te dejes de hablar con una persona con la cual has tenido contacto toda la vida. Entonces ahí tú crees que perdiste una amistad, pero en realidad tu forma de relacionarte con los demás se está transformando, porque tú tarde o temprano vas a empezar a conocer personas que en realidad estén alineados con tu verdadero yo, con ese yo que hiciste consciente, con ese yo que trabajaste, con ese yo que recordaste. Entonces en ese momento tu forma de relacionarte con los demás se transforma y puede que dejes de ver a ciertas personas con las cuales compartías y empieces a ver otras nuevas. Entonces es ahí cuando digamos que en el proceso de dejar de ver a las viejas y encontrar a las nuevas, hay un proceso de incomodidad, porque obviamente te vas a sentir solo y vas a creer que estás perdiendo cosas, pero en realidad estás transformando la manera en la que ves las cosas y en la que te relacionas con los demás y eso obviamente va a llevar a que pases por incomodidades para hacerlo, pero en realidad yo no lo identificaría como sufrimiento o dolor. Yo no creo que el despertar espiritual y la espiritualidad deba asociarse con el dolor. Y entramos al quinto y al último componente, es que cuando tú te haces consciente y empiezas a tomar decisiones, digamos que desde un punto de vista más neutral, te das cuenta de que en realidad existe, vamos a llamarlo una conciencia universal que nos sostiene a todos, absolutamente a todos y que en esta conciencia en realidad quiere que todos avancemos y que todos logremos todo lo que queramos. Y que no solo quiere que logremos nuestros sueños, sino que también nos puso en ciertas situaciones para que nosotros pudiéramos crecer. O sea, esas situaciones que uno considera que es malo y en las que estamos perdiendo, en realidad nunca perdemos. En realidad el universo, la conciencia universal, como quiera que lo llames, nos ponen ese tipo de situaciones para que nos hagamos más grande, para que dejemos atrás cosas que en realidad no nos sirven y nunca nos han servido. Entonces, cuando tú te das cuenta que haces parte de algo muchísimo más grande y que todas las personas que has conocido y todas las que vas a conocer están conectados, o sea, que todos estamos conectados y todos como un colectivo hacemos parte de esa conciencia universal, digamos que tu punto de vista cambia por completo y no solo la manera en la que ves a los demás, sino cómo te ves a ti mismo, porque en realidad te vas a dar cuenta de que esta famosa ley del espejo es real. Lo que a ti te molesta en los demás y lo que a ti te gusta de los demás es porque o tú lo tienes o tú lo quieres hacer. Entonces, cuando tú te das cuenta que no es casualidad que hayas conocido a cierto tipo de personas y de que el universo orquestó todo eso para que se encontraran, digamos que podemos tener como un nivel de conciencia más alto por la vida. Y fuera de eso empezamos a confiar en la conciencia universal, en algo que muchas personas consideran desconocido. Y empiezas a recordar que en realidad puede que después de todo tú no viniste ni a sufrir,
ni a experimentar cosas malas, que después de todo tú en realidad puedes tener todo lo que quieras, que simplemente lo único que tienes que hacer es prestar atención, estar presente, hacerte consciente, tomar decisiones que de verdad quieras tomar y relacionarte de manera diferente con los demás. Entonces, básicamente, todo al final, todos esos puntos que te acabo de mencionar, todo al final se mezcla. Y eso es lo que es en realidad el despertar espiritual. Entonces, digamos que pasando, dejando para lo último lo místico, lo sobrenatural, en algún momento cuando tú recuerdas quién eres, qué viniste a hacer, porque en el momento en el que tú haces, te haces consciente de lo que piensas y de lo que haces, cambias lo que no te gusta, cambias tu manera de relacionarte con los demás, empiezas a mirar más hacia adentro que hacia afuera y empiezas a hacer el viaje más importante que todo ser humano puede hacer, que es hacia su interior. Tú vas a encontrar sí o sí tu propósito de vida. Entonces, en el momento en el que encuentres tu propósito de vida, puede que tu propósito de vida te lleve a desarrollar ciertos dones, y como son todas esas cosas sobrenaturales como la clarividencia, la clareaudiencia y todas esas cosas, puede que tú recuerdes dones, porque parte del viaje espiritual es también darte cuenta de que en realidad no somos seres humanos, que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces, en el momento en que tú te das cuenta que tú eres más que la carne, que eres un espíritu, entonces empiezas a recordar esos dones que hacen parte de tu espíritu, de tu esencia natural. Entonces, en el momento en el que tú empiezas a recordar más y más y te hagas más consciente, empiezas a desarrollar ciertos dones espirituales. Puede que los desarrolles, pues que no, porque como te dije al principio, en realidad tú puedes elegir no desarrollarlos. Tú le puedes decir a la conciencia universal: yo definitivamente la clarividencia no la quiero, ni quiero en nada de esas cosas sobrenaturales. Y si tu propósito de vida no necesita nada de eso, obviamente no lo vas a desarrollar. Porque parte de la espiritualidad es darte cuenta de que tú tienes el control, tú viniste a crear tu existencia, pero tú no la vas a poder crear si primero no te haces consciente de qué estás haciendo y de qué estás pensando. En realidad, primero de qué estás pensando, porque desde nuestro pensamiento es que se originan nuestras acciones. Entonces, en el momento en el que tú te haces consciente, todo tu universo puede cambiar y empezar esa etapa que podemos llamar el despertar espiritual. En un curso de milagros dice que en realidad cuando nosotros empezamos a desarrollar todos esos dones espirituales como los que acabo de mencionar, es porque no estamos siendo como mejor que los demás ni más especiales, porque realmente estamos recordando nuestra verdadera esencia. Entonces, cuando nos abrimos a recordar nuestra verdadera esencia, sí, las cosas se pueden poner místicas y sobrenaturales, pero solo si tú lo eliges así, solo si tu propósito requiere que sea así, porque puede que tú simplemente te quieras y te apasione las finanzas y tú no necesitas, digamos que, bueno, te puede ayudar muchísimo poder ver el futuro para las finanzas, pero no lo requieres exactamente, porque puede que seas súper bueno con los números y no necesites como tal la clarividencia para ver el futuro. Pero en realidad tú decides cómo hacerlo, tú decides qué cosas te pueden ayudar a aplicar más su propósito de vida, y según eso vas a seguir avanzando. Espero que este video les haya servido tanto como a mí.